Aquí comienza El Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. En este programa vamos a comentar un par de meditaciones que me han venido a la cabeza después de una serie de semanas en las que ha habido mucho movimiento en las redes sociales, muchas opiniones controvertidas y un montón de gente chillando, rasgándose las vestiduras. Estamos hablando de las consabidas erratas en los juegos de mesa. Tema que con un reciente estreno, por qué no decirlo de Devir, ha saltado de nuevo a la palestra, pero un tema que cada cierto tiempo sigue apareciendo. Sin más, comenzamos. Comenzamos nuevo programa y además me disculpo por mi ausencia. Es verdad que tuvimos como unas entregas raras de programas el último mes y esto ha desembocado en 3 semanas en las que no ha habido programa. Estoy muy sorprendido por aquella gente que me habéis escrito, me habéis posteado, que si estaba bien, si había desaparecido, si me habían secuestrado. Efectivamente estaba bien, pero condiciones externas a mis deseos me han impedido hacer el programa. Y estoy hablando del trabajo. He tenido un pico de trabajo muy grande y como es el que al final me paga comer todos los días y no el podcast, pues he tenido que priorizar uno y no el otro. Son cosas que pasan, pero yo sé que habéis descansado en mi ausencia y habéis conseguido, quitaros el ruido que yo produzco de la cabeza. Al final he visto que los podcasts, en los programas del podcast en los que más sufro son los que más os gustan. ¿Por qué? No lo sé. Es un poco de fijación quizás. Bueno, ya veremos. Y por eso tenemos un programa aderezado de sufrimiento. Estoy hablando de las erratas en los juegos de mesa. Ha habido muchísimo movimiento, ha habido muchísima controversia. Los foros en las redes sociales, los foros y las redes sociales, han ardido. Gente acusándose de corporativismo a otros diciendo que no tenían criterio, otros diciendo que si eran un poco quejosos de más, que si protestaban, que si no estaban preparados para la vida moderna, una vida llena de desafíos, en fin, un montón de estas cosas. Aparte tenemos las noticias de qué ha pasado en estos últimos días en los que no he estado presente. Vamos con ellas. Noticias que tenemos un montón de noticias, porque claro, en estas semanas que he estado ausente, pues se han acumulado. Empezamos con una noticia sobre la IA, tenemos varias sobre la IA. Games Workshop ha prohibido en todos sus diseños y trabajos tener uso de IA, que los artistas usen IA. En principio hay un problema con la IA porque dicen que al generarse con IA y estar basada en productos abiertos no conserva los derechos de propiedad intelectual de la compañía, del autor, de quien sea. Es un tema que puede ser. Es verdad que Games Workshop es una empresa que, salvo alguna novedad que va introduciendo año a año, sigue valiéndose de un montón de lore y un montón de diseños desde hace muchísimos años. Mantienen los mismos marines espaciales, con la misma iconografía, realizando ligeras variaciones, cosa que a la IA se le da muy bien. A lo mejor ese es el miedo de Games Workshop, no lo sabemos. Las compañías de juegos de mesa han ido publicando ya sus resultados. Por ejemplo, Smith, un gran fabricante de juegos de mesa, editorial, que además ha ganado varios premios del Spiel des Jahres, ha incrementado su venta hasta los 61 millones de euros, que es un 8% de incremento. En general, Asmodee también ha incrementado sus ventas, lo dijimos en el anterior programa, me parece, o si no el anterior a ese, y parece incluso que CMON, que ya hemos hablado varias veces de ellos, a base de vender IPs, han conseguido alcanzar la estabilidad financiera, y parece que sus problemas no quizás se han acabado, pero sí que se han visto ya bastante reducidos. Hay que tener en cuenta que CMON tiene deudas de crowdfunding, de proyectos que se habían publicado en GameFound y en Kickstarter, de 14 millones de euros, que no está mal. La Asociación de Diseñadores de Juegos de Mesa, parece que hay una asociación de todo hoy en día, pero sí, efectivamente existe, que me atasco. De los juegos Legendary, Upper Deck pide que no hagan juegos de Harry Potter después de que la compañía ha anunciado que había llegado a un acuerdo por la IP. El hecho de que la autora de Harry Potter esté usando parte de su fortuna para apoyar a campañas transfobas, pues ha supuesto que muchísima gente opte por el boicot a Harry Potter y que no se comenten los productos, ni se fabriquen, ni se dispute la IP. En otro orden de cosas, las ventas de Disney Lorcana han caído en el 2025. Empezaron con mucho hype, la gente se volvió loca y parece que las ventas ya están cayendo. Es un juego que desde el principio llamó muchísimo coleccionista, muchísimo gente que lo que quería era, además, comerciar con las cartas, haciéndose con las cartas especiales o ediciones limitadas para venderlas después. No sabremos si habrán tenido éxito, sí o no. Es verdad que en mi círculo ha bajado muchísimo el ánimo de Lorcana. Seguimos con una noticia ligeramente vinculada con la IA, aunque no lo diga en la noticia. El As d'Or, el premio más prestigioso de Francia sobre juegos de mesa, evidentemente, ha cambiado las reglas de participación en el 2026 y requiere que el nombre del artista figure en la caja por primera vez en su historia.
Esto, evidentemente, es una maniobra para banear de los concursos los juegos con IA. Siguiendo con otra noticia, el veterano Sam Haley, participante de The Dice Tower, uno de los canales sobre juegos de mesa de mayor éxito y con más televidentes, iba a decir, no, suscriptores, seguidores, bueno, seguidores, está bien. Sam Haley ha tenido que renunciar o ha renunciado después de unas opiniones, de verter unos comentarios muy desafortunados sobre Alex Pretty y René Good, asesinados por el ICE, en el cual decían que parte de la culpa era suya. Es verdad que eran unos comentarios extraordinariamente partidistas que podían suponer un perjuicio a los ingresos de Dice Tower y por lo tanto ha renunciado. Es sin duda interesante cómo una persona que se dedica solo al ámbito de los juegos de mesa puede meterse en semejante follón hablando de algo que no tiene nada que ver con su medio de vida. A mí, por ejemplo, rara vez se me ocurre hablar de temas que no tengan que ver sobre juegos de tablero en el podcast. Primero, porque va de eso. Y segundo, efectivamente, porque iba a fracasar absolutamente. Probablemente equivocarme, meter la pata, todo junto. El editor de juegos de mesa, otra noticia, Super Meeple, editor francés, ha dicho que han publicado 9 juegos de mesa en 2025, estamos en 2026, en 2025 y que solo uno de ellos no cumplió sus expectativas. Estoy hablando siempre en todos los programas de la burbuja de los juegos de mesa, de cómo el mercado está como sobreexplotado, muchísimos títulos, muchísimas novedades, y aquí, bueno, pues un editor que me da la razón, no porque me conozca, sino porque coincide conmigo. Y que publicar este número limitado de juegos les permite cuidarlos y editarlos como se merecen. Esta noticia probablemente no os interese, pero yo me apunto porque me permite hablar de una de mis paranoias o pensamientos laterales persistentes. Ronnie Smith es el protagonista del canal Watch It Play It, muy buen canal sobre cómo aprender a jugar de juegos de mesa, te explican las reglas y demás en perfecto inglés. Eso sí, se desvincula de Game Night Picks después de acusar a el canal de generar un tráfico ficticio, falso, hacia su canal para mejorar sus cuotas de anunciantes respecto de los editores. Esto, yo me he leído la noticia, una noticia larga, una noticia compleja, en la cual básicamente lo que decía era que estaban usando plataformas de promoción de Google para favorecer el tráfico hacia su canal, mostrar unas métricas mucho más altas de las que tenían en realidad a fin de obtener más beneficios o de poder vender más cara la publicidad o los emplazamientos publicitarios que tenían en su canal. Esto es muy curioso porque es verdad que desde hace mucho tiempo andamos comentando cómo Instagram hay determinadas interacciones con gente con muchísimos seguidores, con muchísimos likes, que luego cuando sacan productos o intentan hacer campañas fracasan. Y es interesante que el tener un seguidor o tener un like no te permite vender el juego o favorecer las ventas o demás. Es verdad que ayuda a que el juego sea bueno, pero incluso no solo en juegos, sino en otros productos, hay muchísima gente que tiene movimiento y que luego resulta que no tiene esa trascendencia que parece que tiene que tener. Eso podemos tomarme a mí de ejemplo, ¿no? Una persona, un canal que parece no tener oyentes y sin embargo al final resulta que efectivamente no tiene oyentes. Más buenas noticias. Magic the Gathering sigue vendiendo un montón. Ha conseguido que Hasbro tenga unos beneficios de 4,7 billones en 2025 y es uno de sus productos más exitosos. También, no sabéis si conocéis el juego de cartas de Magic, que vienen sobrecitos, que se compran al azar, como los cromos, los hay raros, los hay infrecuentes, los hay comunes, los hay ultra raros, y además no paran de sacar expansiones y expansiones. En un momento dado íbamos recorriendo el mundo de Magic, recorriendo cada plano, cada 3 meses iban saliendo expansiones, y ahora tenemos locuras, tenemos Avatar, tenemos las Tortugas Ninja, tenemos Fallout, tenemos Magic de todo. Entonces ya llega un momento que estás jugando cartas y que no sabes exactamente a qué juego estás jugando porque parece todo un popurrí. Y hablando de otra venta de derechos, Asmodee revela que ha vendido a Netflix los derechos de Ticket to Ride para hacer una película, que además ya está en desarrollo. Además está escrita por Ben Meckler y Chris Admick, que son el equipo que hizo la serie de Kung Fu Panda. Quiero decir serie de películas. Me tiene fascinado. Después de la venta de los derechos de Catán, ahora pasamos al Ticket to Ride y no sé, de qué irá, de ir colocando unos vagones de colorcitos bueno, no sé. Para lo que el que no conozca el Ticket to Ride, juego apasionante, muy bueno para introducirse en el hobby de los juegos de mesa, pero desde luego con poca profundidad. Tenemos que conseguir cartas del mismo color para jugarlas y poner esos vagones de ese color en los caminos que tenga el tablero, en un intento de unir diversas ciudades y conseguir nuestros objetivos secretos. Al final es un tema de ir cogiendo cartas, haciendo combinaciones y cerrar el camino del resto, porque además cada jugador puede usar todos los colores para ir cerrando al resto de jugadores. ¿Divertido? Sí. ¿Da para una película? Yo no lo creo. Y vamos con otra noticia de IA. ¿De IA? ¿He dicho yo? Dios mío, estoy fatal. De IA. El veterano de la industria de juegos de mesa, Ryan Dancey, ha perdido su trabajo como trabajador de Alderac
después de decir que la IA podía generar ideas igual de buenas que los humanos. Comentarios muy desafortunados, además, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el tema de la IA. En fin, que luego entraré en esto de la IA. Más noticias. Asmodee continúa adquiriendo las licencias de Zemon. Ya sabéis, Zemon está ha hecho una ampliación de capital, está intentando coger fondos, necesita desesperadamente tesorería para llevar a cabo sus compromisos. En este caso, Asmodee ha comprado los derechos de Sheriff de Nottingham. Muy buen juego, muy divertido. Algún día tendremos que hablar de él. Tendremos que hablar de él. Bueno, Asmodee ha vuelto a romper su trimestre de ventas con un 23% de beneficio, a pesar de la caída que ha habido en Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos están fatal. El editor de juegos Cardboard Alchemy, fenomenal, se está convirtiendo en un grande del sector y además, gracias a el Flamecraft, que ha vendido mogollón. En este podcast, analizamos el Critter Kitchen, también de la misma compañía, y a mí me encantó. Me pareció una de las mecánicas más divertidas que había a la hora de valorar riesgo-beneficio. Stonemaier, una de las editoriales de juegos de mesa que a mí más me divierten, más me entretienen y más me sorprenden, a pesar de algunas locuras que han sacado últimamente, han vendido 25 millones de dólares. Han vendido más de 610.000 copias de Wingspan, el juego de coger pajaritos y colocarlos en el tablero, poner sus huevecillos y conseguir puntuar. Además han sacado la versión de dragones, Wingspan, que a mí me encanta, la versión de carpas, Finspan, que es con peces, que a mí me fascinó la salida, y luego incluso sacan una versión más sencilla, simplificada. Y para terminar, de manera rápida, Spiel Essen, la feria de juegos de mesa de alemana, que tiene pues muchísimo éxito, muchísima fama, va todo el mundo allí. Yo probablemente no vaya tampoco este año porque me aburre la gente, en fin, perdón, lo siento. Vuelve a ser el año que es más grande. Dice la noticia que me han mandado que es incluso más grande que 15 campos de fútbol americano. Fenomenal, no sé cuánto es eso, pero vamos, seguro que es muy grande. Y para liquidar la sección de noticias, mis comentarios sobre la IA. Es verdad que la IA ha venido para quedarse, es verdad que está apoyando a muchísimos trabajos en muchísimos aspectos, y es verdad que los que le integran en su trabajo diario pueden obtener muchos beneficios, y además pues hay que hacer un seguimiento porque a veces sale con ideas geniales que no van a ningún lado. Incluso yo sé de empresas que están implementando procesos de IA para tomar decisiones estratégicas. ¿Puedo estar de acuerdo con ello? No puedo estar de acuerdo, pero lo que sí que es cierto que a mí lo que me ha demostrado hasta ahora es que la IA produce un trabajo de calidad mediocre. Es cierto que puedes sacar juegos de mesa con IA, puedes sacar juegos ilustrados por IA, incluso puedes hacer que la IA te genere una serie de instrucciones, una serie de mecánicas para llegar a un lugar, pero desde luego el camino que vas a recorrer es de peor calidad que el que si tuvieras a un diseñador humano, no en todos los casos. Cuando un trabajo es mediocre, la IA lo puede implementar igual. Si el trabajo es bueno o excelente, la IA va a tener muchas dificultades para siquiera acercarse. Así que yo cada vez que llego y veo un juego ilustrado con IA me da un poco de repelús, porque no quiere decir que el juego sea malo, pero sí que parece indicar que ha habido poco cariño en la edición de ese juego. Así pues, a mí que una persona venga y que me diga que la IA puede generar ideas igual de buenas que alguno de sus trabajadores, el problema no es de la IA, el problema es de ese trabajador. No cuente usted con él. Bueno, hasta aquí las noticias. También es verdad que prácticamente todo el programa puede ser noticias, por lo que voy a comentar a continuación, pero bueno, me gusta separarlo porque yo soy así de maniático. Así que, como voy a dar mi opinión, por cierto también, perdón, me olvidaba, pido disculpas. Primero, ya sabéis, suscribiros, compartirme, dar a me gusta, buscarme en TikTok, en Instagram, coloco vídeos de juegos que están muy bien, muy chulos y que iluminan el alma y alimentan el espíritu. No es verdad, pero bueno, así veis los componentes del juego y os hacéis quizás una idea de lo que en audio queda un poco soso. Además, no he comentado juegos de mesa porque ya os he dicho, un periodo de mucho trabajo, no he jugado prácticamente a juegos de mesa nuevos, sobre todo, algún juego antiguo ha caído, pero nuevos no. He estado jugando a el Tigre y Dragón, el juego de ir combinando fichas para ir pisando números al contrario y conseguir quedarnos sin números. Y luego he estado jugando a un Dungeon Crawler nuevo, el Odalin. Es que es interesante y bueno, me ha gustado mucho una mecánica que tenía de seleccionar cartas tipo Gloomhaven, porque puedes escoger la mitad superior o la mitad inferior de la carta, y además aquí hay unas cartas de acetato como las del Gloom, y entonces combinas la carta que tienes mitad superior y mitad inferior, son dos cartas distintas superpuestas. Entonces a la hora de montar tu mazo vas a ir escogiendo cartas de un tipo, cartas del otro, al juntarlas vas a tener dos opciones, una superior y otra inferior. Es casi como el Gloomhaven, pero además en vez de diseñarte la baraja, te permite diseñar la baraja con medias cartas, que le da un giro estratégico pues bastante importante. Y sin más, vamos a meternos en esa discusión tan encendida que ha habido en internet en estos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Los fallos en los juegos de mesa, esas erratas que a todos nos persiguen. Comenzamos con ello.
Bueno, pues la que se ha montado esta semana en internet, prácticamente ha ardido las redes sociales, los foros, los chats de gente, en fin, ha sido tremendo, ha sido espectacular. ¿Y a qué se ha debido todo este gran enfado que nos ha rodeado, todo este clima de conflicto? Pues sobre todo, fundamentalmente, a las erratas en los juegos de mesa. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente. Llegó Devir, sacó un juego bastante esperado, de Omaha, juego Wargame solitario. Dice que es para 2, que se puede jugar a 2. Bueno, sí, se puede jugar a 2 o se puede jugar a 4 con gente animándote mientras mueve los cartones. Que puedes mover las dos brigadas, una y otro. Vale, sí, se puede, pero es un solitario. Siempre ha sido un solitario, ¿vale? Entonces, bueno, se puede jugar a 2, sí, pero es solitario. Bueno, sacó este juego solitario, Wargame. Interesante, porque aquí en este programa, en este podcast, no solemos hablar de Wargames porque no es en lo que está centrado, pero bueno, que lo nombramos como novedad porque lo sacaba de Vir, que aparte es unidad de Wargames y pues tiene Eurogame. Bueno, vale. Resumen, sale el de Omaha, empiezan a salir ratas, la internet se empieza a encender y al final arden las naves. Había gente hablando de influencers gente que hace reseñas de juego de mesa, que si me va la palabra, hacía reseñas de juegos de mesa, unos comentando que si el juego era injugable, que si era una vergüenza, otros comentando que si no era para tanto, los primeros hablando de los segundos que eran unos vendidos, que lo hablaban por interés, porque recibían beneficios de la editorial. Otros diciendo que eran unos llorones, que estaban sacando las cosas de quicio. En fin, que se ha montado bastante, se ha liado pardísima. Y por lo tanto aquí vengo yo a imponer orden con mi forma de opinión que he tenido después de 10 minutos pensando en este tema. No es verdad. Yo respeto sobre todo las opiniones del resto. Yo no soy quien para decir a la gente cómo tiene que sentirse, evidentemente. Cada cual tiene sus opiniones, son muy respetables y por lo tanto, pues aquí va una más, que es la mía. ¿Tengo más razón yo que el resto? No, pero tengo un micrófono y un canal en Spotify. Entonces, pues a lo mejor llega más gente, pero esa es la única diferencia. Bueno, y también en YouTube, ya sabéis que luego lo cuelgo el audio en YouTube y a veces hay vídeos. Bueno, sabéis de qué va esto. Mi opinión es que, curiosamente, es cierto que los juegos de mesa salen con erratas, pero esto no es de ahora, esto ha sido así toda la vida de Dios. Pues ha venido el juego y había cosas que no salían bien, que salían bien. En general, había problemas. Podemos recordar Wargames que las reglas estaban mal o que la traducción era incorrecta o que incluso había reglas que no estaban claras. Cuando salía la siguiente edición se corregían y venían las reglas revisadas. También es verdad que en general, curiosamente, normalmente entran a trabajar en editoriales gente que viene del mundo de los juegos de mesa o del mundo del rol, o en general gente que se ha movido en ese ambiente. Esto es que quizás a veces cuentas con gente que es, entre comillas, tiene menos un crecimiento profesional y más un conocimiento de lo que es el tema que se está tratando. Y esto realmente a mí no me parece mal, me parece perfectamente lógico, porque si alguien tiene que traducir un manual, por ejemplo, o tiene que maquetar un manual antiguo, es mucho más importante, quizás, o así lo creo yo, el hecho de saber lo que es un turno, el saber lo que es una ronda, el saber lo que es una zona de influencia, etcétera, términos de los juegos de mesa, tanto en inglés como en castellano, y entender cómo funcionan las mecánicas, los juegos de mesa, para conseguir llevar a cabo un reglamento como Dios manda. O sea que esto no me parece mal. Es verdad que muchísimos juegos salen como erratas, como he dicho, pero es que la que se ha magnificado un montón ha sido de Omaha. Juego en solitario, os digo Wargame, que resulta que ha tenido una serie de erratas. Voy a hablar de memoria, probablemente me dejé alguna, me disculpáis, porque la verdad es que no me he quedado con todas ellas. Indicaban que venían 55 cartas, no, venían 54 porque una de las cartas, en vez de venir como modo de carta, venía impresa en lo que era el despliegue del escenario. Una de las fichas indicaba el turno 6, cuando la verdad es que entra en el turno 1, pero el resto de valores estaban bien. Un tema de las áreas de salida del tablero, donde venían las zonas subrayadas, pero no venía indicada que era zona de salida. Y luego, pues unos iconos que tenían que ir, en vez de poner icono de triángulo blanco, tenía que poner un icono de triángulo blanco. Si no recuerdo mal, de cuando yo jugué a esto alguna vez, era para marcar la prioridad de ataque de algunas unidades y demás, a la hora de decidir a qué unidad se atacaba o algún tipo de efecto del juego. Siendo esta quizás una de las erratas que yo considero más importantes, ¿vale? Porque puede tener algún tipo de efecto en la resistencia de una unidad o cómo van a disparar el motor automático del juego que refleja a los alemanes a nuestras tropas aliadas. No lo he dicho, en este juego nosotros, el de Omaha, vamos a intentar desembarcar y conquistar, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las playas francesas. Vamos a tener una serie de unidades, van a tener que ir avanzando y vamos a ir descubriendo unidades alemanas que automáticamente pues van a ir respondiendo, nos van a hacer objetivo, etcétera. Bueno, y además se me ha olvidado comentar un punto que considero interesante, porque voy a verter
opiniones a favor y en contra. Ya sabéis cómo soy yo de voluble en estos temas. Además, también remarcar, hubo una serie de sucesos con este tema. Primero salieron las erratas, se prendió fuego internet. Después se mandó un correo de Debir. Correo que a mí, por mi parte, me parecía, entre comillas, un poco feo. ¿Por qué? Porque en el correo de Debir, correo que decía, y cito textualmente: en los últimos días parte de la comunidad nos ha trasladado la detección de algunas erratas del juego de mesa D-Day, Playa Omaha. Queremos agradeceros sinceramente, la comunicación de estas erratas. Tras revisar el caso internamente hemos confirmado que estas erratas corresponden a una versión anterior del archivo que por error fue la que se envió a imprenta. Punto interesante. Estos cambios ya habían sido detectados y corregidos en la versión definitiva del juego, pero lamentablemente no fueron los documentos que se utilizaron en la producción final. Para matarnos esto, pero vamos. Sabemos que este tipo de situaciones, generalistas y tal. Para solucionarlos, vamos a reimprimir las fichas que contienen errores. Un par de ellas. Una hoja de fe de ratas donde se detallan los pequeños ajustes del reglamento y un par de stickers para quien quieran aplicarlos directamente sobre el tablero. Estos hexágonos que eran zonas de salida, que no se indicaba con flecha, pero sin embargo se venía subrayado con una línea discontinua. Este material corregido, se enviará directamente a tiendas. Y por último, queremos aclarar que no está prevista una segunda edición de este juego. Interesante comentario. Si tú liquidas esta primera edición, después de haber hecho todo el arte nuevo y todo el diseño nuevo, no vas a hacer una segunda edición. No te lo crees ni tú. Nadie se cree que Debir no vaya a sacar una segunda edición. Lo que pasa es que lo que no te quieres es mantener y comer el gasto de la primera. Comentario feísimo porque no va a ningún lado. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Yo entiendo que intenten salvar los muebles, pero vamos, está clarísimo que van a sacar una segunda edición. Clarísimo, pero vamos. Después de esto hubo se emitió el vídeo de las Debir News, vídeo que sale en YouTube, donde salen hablando de las distintas novedades, posibilidades, cosas, proyectos en función y tal, y un momento dado un clip que Xavi tuvo que estaba pues en su despacho o en su puesto de trabajo, indicando que lamentaban las erratas que habían salido y que iban a mandar el kit, etcétera. Bueno, pues muy bien por su parte. Luego también ha habido en determinados ambientes gente que ha defendido que el juego estaba bien, pero eran pequeñas erratas y demás. Me sorprendió mucho una afirmación que decía, hablando de una ficha que en el primer escenario, en vez de indicar que el turno de entrada es el 1, por error ponía que el turno de entrada era el 6. Cuando tú cogías tus fichas para ver que decía fichas que entran en el primer turno, lo mirabas y decías, anda, pues no puede ser, y entonces veías que por error había un 6 y era un 1. ¿Hacía esto el juego injugable? Yo creo que no. Pero bueno, a lo que voy fue que se dijo, no sé exactamente qué puesto dentro de responsabilidad o qué labor tenía en la edición de este juego, pero decía que la ficha estaba bien, salvo el turno de entrada que estaba mal. Vale, la ficha estaba mal. Así de claro, porque el éxito es una sucesión absoluta de aciertos, pero el fracaso consiste en tener solo un fallo. Esto quiere decir que en el momento que hay un dato erróneo en la ficha está mal. No nos disculpemos, admitamos el error. Ya está, es que no sirve de nada. Además, a mí me da la impresión de una ética profesional pobrísima, porque uno tiene que admitir sus fallos, aunque no sean suyos. Oye, han salido las fichas mal porque usaron en fabricación una versión de los archivos anterior, con un par de erratas que se habían resuelto, pero que todavía figuraban en esa versión. Pues nada, pues ya está. ¿Ha sido culpa mía? No. Pues yo lo corregí y el que lo mandó fue otro. Si es que al final lo que hace falta es un project manager que lleve los proyectos y explique a la gente cómo tiene que trabajar, porque vamos, lo de coger en imprenta un archivo anterior a la última revisión, esto es de no haber puesto en las placas, como viene siempre, la fecha y número de versión, que esto es de primero de editorial. Y hasta aquí, fatal, pero fatal, que es un tema que estamos acostumbrados, porque pasa siempre. ¿Que no deberíamos estar acostumbrados? Hombre, pues yo pienso, teniendo en cuenta el precio al que ha sacado Debir el juego, que nos podemos acostumbrar a estos errores, porque es verdad que es que el precio de Debir ha sido súper ajustado. Que creo que han sacado, me corregí si no en comentarios, el D-Day Omaha a la mitad del precio que tenía la primera edición en inglés. Y con inflación, seguro que es la mitad. Pero bueno, he hablado antes en el programa, estaba jugando al Odalin, un Dungeon Crawler nuevo que han sacado. Y resulta que la caja de inicio le faltan tokens porque usaron en una de las planchas troqueladas una de las versiones anterior y en la otra la nueva. Y hubo tokens que se perdieron por el camino. Y los tienen que volver a enviar. Bueno, pues sí, pues igual los van a corregir. O sea que pasa mucho. No le pasa solo a Debir, no nos engañemos. Ha mandado, maldito, un mail. Otro error en Speakeasy. El tablero viene mal. Viene con falta un icono. O sea que pasa y es habitual. ¿Vale? Estamos de acuerdo en eso. Pero vamos, también gente que decía que no quería jugar al juego, que se le quitaban las ganas, que
Y yo, la verdad es que quizás tengo mucha resistencia. Yo ya he vivido muchísimos años de juegos de mesa, de wargames, y que tenían erratas, y hemos vivido con ellas. Y quizás por eso mi opinión no sea la adecuada. Pero, joder, es que ya lo he vivido y ya me he hecho a eso. Sacó SD Games el Too Many Bones. La gente ardió porque no se podía jugar así, porque no lo querían jugar así, porque venía con erratas, porque había cartas que estaban mal, porque había cosas que no... Hemos jugado a Too Many Bones sin aplicar las erratas, sabiendo que el juego tenía erratas y no las hemos aplicado, ni las hemos leído, ni las hemos buscado. Hemos jugado al juego tal cual venía de SD Games y no ha habido ningún problema. Hemos disfrutado igual. Habremos jugado mejor, habremos jugado peor, habremos perdido algunas que no teníamos que perder, lo que sea. Pero el juego se ha podido jugar. Entonces a mí cuando me llegan y me dicen que este DD y Omaha es injugable, ¿cómo que es injugable? Bueno, puede cambiar el juego, hay cosas, efectivamente de los iconos os he dicho lo más grave, pero el resto, bueno, injugable, no sé. Para mí no es. Que haya gente que no le merezca la pena, lo entiendo perfectamente. También os digo, ha habido mucho ruido en redes sociales, la gente se ha rasgado las vestiduras, el juego se ha agotado. O sea que no hay copias, me parece. No sé si en alguna tienda quedará alguna de Beer, me parece que lo ha quitado de distribución ya porque no le quedan más. No es €1 de los que se venden tanto, es un wargame y por lo tanto seguro que tantas unidades no habían hecho. Parece más una apuesta personal de alguien de Beer que un producto que querían tener en catálogo así en general. El Speakeasy, igual, hay una localización que tiene un escudo que no lo debería tener. ¿Injugable no se puede comprar? No sé, no lo creo, pero bueno. Ya os digo que a lo mejor no te compensa comprarte un juego con erratas y decías, pues me voy a ir por otro. Pues también puede ser, si nadie te dice que no lo hagas. Pero se ha montado una bola en internet que parece que es que porque la gente necesitaba una razón para protestar. Puede ser, oye, que todos tenemos derecho al pataleo, también lo respeto. Y además, sobre todo, hay una cosa muy importante también que quería decir, que es un wargame. Cuando uno juega un Eurogame y juega un wargame, la intención es totalmente distinta. Por definición, los wargames lo que uno intenta es probar distintas cosas en el mismo escenario, probar cosas distintas, a ver cuáles funcionan, a ver cuáles no, incluso a dos jugadores, a ver si yo hiciera esto. La batalla de Waterloo, porque uno se juega la batalla de Waterloo 200 veces, porque pruebas cosas distintas, a ver cómo funcionan las cosas, a ver si yendo a la caballería por aquí, a ver si cargando así, cargar en posición elevada a la artillería, mala idea. Bueno, mala idea, pero lo probamos y sabemos que es mala idea. Tú te compras un wargame histórico con 20 escenarios, con 10 escenarios y los vas a quemar, porque vas a jugar cada escenario 40 veces. Y tenemos juegos de hace 40 años, wargames, que se siguen jugando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, wargame en solitario, pues si las erratas son tan importantes, te las aprendes, porque vas a jugar el mismo escenario del desembarco 40 veces los distintos escenarios. Porque es un wargame y vas a intentar cosas distintas y vas a ir con unas tropas por un lado, con las otras por el otro. Aquí me han fundido vivo, a ver si, yendo por aquí, yendo por allá, y cada vez vas avanzando más. Son juegos que van directamente contra tu capacidad de frustración, porque son juegos que frustran. Cuando estás jugando al Too Many Bones, que ya lo he comentado en este programa, estás jugando al Too Many Bones y te salen los villanos, y tú cuando te has jugado al Too Many Bones 40, 50, 60 partidas, te sabes ya los distintos eventos, los distintos sucesos, las distintas... ¿cómo se llamaba? Las distintas cartas de aventura te las sabes de memoria. Y ya sabes que tienes que escoger una cosa u otra, por dónde vas a ir, cómo va a ir tu personaje, y al final vas y si has escogido mal, te funden. Te funden, recoges todo y empiezas de nuevo. Y pruebas una distinta combinación de héroes o de habilidades, o a ver si subiendo por aquí y no por acá, aguanto más, o a ver si tal cual cosa funciona o no funciona, a ver cómo va. Y nos hemos jugado el escenario con los mismos héroes 10, 20 veces probando cosas distintas. Y ya te sabes las aventuras efectivamente de memoria. Pues aquí igual te vas a jugar el escenario 27 veces seguidas. A ver qué te funciona, a ver qué no. Entonces yo no considero realmente tan importante las erratas. ¿Es deseable que el juego salga sin erratas? Efectivamente. Sería perfecto porque iría a favor de la calidad del producto. Pero es lo que hay en el sentido de que una vez que se saben las erratas, pues tienes la decisión de comprarlo o no comprarlo. Oye, que te has comprado el juego... El primero no conocías las erratas y no te compensa. Hombre, quizás si a ti que venga el juego con erratas es un problema para comprarte el juego, no te lo compres el primero. Decía alguien por internet, entonces ¿qué pasa? Que como tal, tengo que esperar a que alguien lo abra antes para ver si tiene erratas. Pues sí, pues efectivamente. Porque al final va a llegar el juego y a ti la tienda no te lo va a reservar, se lo va a reservar a otro. Bueno, pues es que es lo que hay. ¿Lo ha hecho bien de Beer? Yo creo que lo puede mejorar. Yo creo que lo puede hacer mejor. Todas las editoriales lo pueden hacer mejor. Es verdad que esto está explotando, está incrementándose, está creciendo, todos estamos creciendo y cada vez es más complicado. Cada vez hay más títulos, cada vez hay más carga de trabajo y estamos sometidos a estrés y estas cosas pasan. ¿Deberían pasar? No, pues es importante que pongan remedio para que no pasen. A ver si nos acostumbramos a apuntar en los ficheros la fecha y la versión y mandamos la final.
Que no solo le pasa a Debir, le pasa a todos. O sea que... ¿Hace esto que el juego sea injugable? Tampoco. Tampoco nos pongamos así. Pasó a Debir con Ice of Space. ¿Había que quitarlo del mercado? Yo creo que no. Pero bueno, se tomó esa decisión, quizás con la intención de salvar los muebles. Vamos a intentar hacer esto que es lo menos malo, a ver si nos va a explotar más, porque la gente está encendida. Bueno, pues vale. Y los juegos que salen con erratas y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque no hay versión anterior. No hay versión anterior y estamos jugando todos mal. Pero ¿qué ha hecho el autor? Callarse, porque dice, bueno, si se ha funcionado, ¿para qué voy a decir nada? A mí, desde luego, me parece que el D-Day es un muy buen wargame. Yo creo que no tiene problemas las erratas para restarle jugabilidad. Es verdad que el tema de los iconos para la preferencia de disparo y tal, bueno, es un poco más complicado porque van a cambiar determinados sucesos en el escenario y pueden ser un poco más fastidiados, pero el resto de cosas realmente yo no le he visto ningún tipo de problema. Se van a cambiar los counters, las fichas, se van a cambiar por otros que tengan los iconos correctos, va bastante hecho de vir. Sacarán una nueva edición, también seguro, pero vamos, a pesar de que han dicho que no lo contemplaban por los errores, pero como se han pulido la primera edición, vamos, lo van a sacar. También es cierto que nos estamos acostumbrando muy bien a la calidad de los juegos de mesa, porque vamos, tenemos prodigios de imprenta hoy en día. Yo recuerdo que había una discusión hace 2 semanas sobre unos muñecos que venían dobladas las lanzas, ¿no? Es que las lanzas vienen dobladas, y claro. Decía, mira, yo he jugado juegos de muñecos, que los muñecos eran de plástico, venían al azar, que había veces que el muñeco no es que viniera con el hacha doblada, es que le habían atropellado en la factoría. Y decías tú, pero este muñeco, ¿cómo ha tenido una vida tan dura? Quizás estoy mal acostumbrado, quizás sí. Bueno, pues al final uno con los años pues se va acostumbrando a situaciones que a lo mejor otros que tienen menos años no se acostumbran. Y es lo normal que no se acostumbren, a lo mejor tienen que exigirlo. Por cierto, hablando de Maldito, que es de Vir, viene un kit de corrección para el Speakeasy que incluye también cartas promocionales en el crowdfunding. Creo que se cobró, pero no lo recuerdo, ¿vale? Maldito ya ha dicho que gratis lo va a repartir, que sigue siendo de Vir. En fin, como resumen, yo sé que estoy muy acostumbrado a las erratas, pero yo creo que en este caso Internet ha ardido porque queríamos que ardiera, necesitábamos entretenimiento y nos hemos puesto a echarle gasolina al fuego. ¿Juego injugable? No. ¿Es deseable que no tuviera ratas? También. ¿Culpa de Debir? Efectivamente, Debir ya tiene un tamaño que a lo mejor no debieran cometer estos errores, pero bueno, al final tienen que ir aprendiendo, tienen que ir creciendo, a ver si cada vez vamos minimizando los errores. Si no hubiéramos tenido una primera edición, solo nos hubiéramos enterado de una de las erratas, probablemente sí. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Os lo leo en comentarios. Ya sabéis que yo tengo mi opinión, pero además siempre me gusta conocer la vuestra, porque hay veces que me doy cuenta, por edad, ya os digo, costumbre, no estoy en la opinión correcta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siento estas semanas de ausencia, ya os digo que otras obligaciones me han mantenido apartados del micrófono. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirme, darle al like, etcétera, y agradezco muchísimo vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.